experiencia en las arenas parlamentarias, él ha sido oficial mayor del Congreso y nos puede responder esa pregunta. ¿Cuál es la importancia del presidente del Congreso? Y por último, si tiene sentido lo último que ha dicho el presidente Ollanta Humala, que sería un poco raro que la vicepresidenta, pues la única vicepresidenta que tiene, sea al mismo tiempo presidenta del Congreso. Buenos días. Buenos días. Perú. Bueno, el tema de Marisol, para empezar por el final, sí, ya hace tiempo se hablaba de esta posibilidad, de que si una vicepresidenta, y sobre todo no existiendo otro vicepresidente, por el tema que sabemos del señor Shehadeh, podía asumir la presidencia del Ejecutivo, siendo ella también presidenta del Legislativo. Sí, aparentemente había un conflicto en determinados momentos cuando tenga que salir de viaje nuestro presidente de la República y la presidenta del Congreso asumir la presidencia de la República. Entonces, sí, se habló de esa posibilidad y también de que no era conveniente, ¿no?, forzar la figura, que si bien es cierto la Constitución no lo dice en forma expresa, pero sí en forma implícita evitaría que ella asuma una doble presidencia, ¿no? Ya, esa es la explicación formal. Y muy bien. Tú como oficial mayor que has sido por largos años, sabes que hay una distancia entre la formalidad y la realidad. Porque si vamos a los precedentes, a ver, Sánchez me parece que era presidente del Senado y era vicepresidente de la República. Claro, pero... Alan 1. Claro, ahí no había ningún problema. Pero habían otros vicepresidentes. No claro, eran dos cámaras. Claro. Ya. Entonces ahí había la alternancia. ¿Y hay otro precedente? Que yo recuerde, no. Que sea, digamos, vicepresidente de la República y a la vez que yo recuerde, no. Que yo recuerde, no. Inclusive, en la crisis política que tuvo el Perú en el año 2000, cuando tiene que elegirse a un presidente que salga del propio Congreso, en caso de Paniagua. Tuvo que salir... Claro, Paniagua tuvo que decir, pido licencia al Congreso para asumir la presidencia de la República, porque la Constitución dice que asume la presidencia de la República el presidente del Congreso. De acuerdo. Entonces, él pide licencia al Congreso para dedicarse exclusivamente a la presidencia de la República durante 9 meses. De acuerdo. Eso es lo más cercano que tenemos. Pero volviendo al tema que nos ocupa del debate político, sí, tú tienes razón. Hay una diferencia entre la formalidad y el fondo. Claro. Entonces la excusa formal es perfecta para que Marisol Espinosa pues no pueda asumir la presidencia del Congreso. Y tiene lógica. Tiene lógica. Pero jurídica. Detrás de esa lógica hay un tema... ¿Tú percibes otra cosa? ¿Y qué telarañas se entretejen ahí? Vamos a hacer gráficos. Huelo, ¿no? Huelo, que existen otras cosas más allá de la formalidad. ¿Qué dice tu olfato? Mi olfato me dice de que ha habido, creo yo, para el Congreso una incomodidad de que la candidata de Nadine Heredia asuma. Ana María Solórzano. Gracias. Entonces, ante esta posibilidad, el presidente ha optado por lo más sensato, creo yo, ¿no? Dejar de lado las dos propuestas que habían de carrera, como Marisol y Ana María, para elegir una tercera opción, en la cual no se descarta que Freddy Otárola repita la presidencia del Congreso. ¿Y por qué se incomodaba la oposición, más allá del argumento de la inexperiencia de Ana María Solórzano? Porque, para empezar, recordemos que casi cayó un gabinete por la injerencia que tuvo o tenía la primera dama en las sesiones de gobierno. Entonces, sería un poco incómodo para el parlamentario decirle, si tú criticaste, congresista, la injerencia de la primera dama para acciones de gobierno, ahora la primera dama va a tener injerencia en la persona que va a presidir tu Congreso. En la mesa directiva, nada. Entonces, habría también una incomodidad. O sea, hay un tema político, ¿no? Creo que de finura, de cirugía, que ha tenido que evaluarse previamente antes de lanzar a la primera candidata, digamos. Pero esa finura y esa cirugía, pues, no ha venido de quien debía venir, justamente la presidenta del partido, que ha debido mantener, pues, a su rebaño ordenado de cierta manera, ¿no? Pero más que eso, el tema de la presidencia del Congreso obedece a la autonomía de los congresistas. Claro, porque votan los congresistas. Exacto, el parlamentario, más allá de las cosas de partido, el parlamentario y el Congreso en realidad cuenta con autonomía política administrativa que le permiten a ellos elegir a su propio presidente y no permitirse que personas externas al Congreso tengan que ver con esta designación. Claro, ¿no? Y esa irritabilidad se ha acentuado cuando esa persona de fuera es Nadine Heredia.
Claro, eso ha escaldado, digamos, para hablar en términos, para despertarnos un poco esta mañana, ¿no? Claro que sí. Y creo que sí, eso ha molestado. Pero ha molestado incluso a los mismos oficialistas, pues. Claro, pues, es que es verdad, pues, los parlamentarios tienen que defender sus fueros también, ¿no? Entonces, la propuesta hubiera recaído en alguien que digamos, converja en una gente de consenso. La política tiene que ver mucho con el trato, con la formalidad, con la empatía, con el cariño que puedas haber conseguido a lo largo de tu trayectoria dentro del Congreso. ¿Por qué? Porque los temas políticos, cuando no existe una mayoría parlamentaria como la que tenemos hoy, implica que el presidente tiene que ser un componedor, tiene que ser un hombre, digamos, que sepa pararse en la cancha, estar en el medio campo, repartir bien la pelota, para poder distribuir cosas entre aquellos parlamentarios que no forman parte de su mayoría. Y ello ya obedece ¿a qué? A la simpatía o a lo que puedas tú haber construido a lo largo de tu presencia como parlamentario, para optar sobre todo, y caer en una palabra muy importante, tener legitimidad para poder tú gobernar tu Congreso durante 12 meses. En ese sentido, Daniela Bugatás, pues por su temperamento, no permitía esa... Claro, él fue el primer presidente, ¿no? En el cual no era conocido, era una persona ya con experiencia, ¿no? Pero la parte impulsiva, y el político tiene que ser en lo posible menos impulsivo, ¿no? Porque los impulsos no conllevan a nada, ¿no? El impulso es otra característica que hay que tener en la vida política, como en una campaña electoral, donde sí tienes que ser impulsivo, llamar un poco al sentimiento, pero ya cuando haces gobierno tienes que tener ciertas normas de conducta interna que te permitan ser objetivo, frío, para tomar decisiones apropiadas. Pero a ver, repasemos. Es a Bugatás, Isla, Otárola. Se acabaron los cuadros en el oficialismo, porque Josué Gutiérrez es un que tiene el perfil... Mira, Josué Gutiérrez, a quien tengo la suerte de haber conocido en estos años, por un trabajo que he realizado como coordinador parlamentario en otra institución pública, si bien no es cierto, es un congresista nuevo, pero tiene ciertas cualidades políticas para conversar, consensuar. Presidió la Comisión de Presupuesto, que lo hizo bien. Pero tiene pues este asunto del viaje a Rusia con claro, Sumala, que se ha quedado archivado. Exacto, prácticamente. Entonces, tiene el tema político, entonces hay que ver las dos caras de la moneda, ¿no? Ahí los parlamentarios tendrán que evaluar esa parte. Ahora, pero vamos a hacer un poco de retrospectiva, ¿no? Y pensando mal, digamos, ¿no? ¿No será que esto está de alguna forma colocándose desde el Ejecutivo para que el PPC por sí solo caiga, digamos, en la presidencia del Congreso? Porque, digamos, los cuadros, si uno pone a Josué Gutiérrez, sin desmerecer al señor Gutiérrez, pero lo pones al lado de Bedoy o lo pones al lado de Buren, evidentemente son los del PPC los que toman ventaja por un tema de experiencia, expertise parlamentaria, cintura política, el mediocampo legislativo, que es un poco lo que estabas diciendo, ¿no? Porque acuérdate que el PPC y el gobierno hicieron buenas migas, ¿no? Después de la repartija. Bueno, hay que ser bien mal pensado. Ahí te la pongo ahí. Pero mira, pero no escapa a la lógica política tu razonamiento. O sea, también es válido. En política es válida la forma, y algunos dicen, piensa mal. Pongo mis cuadros así, ¿no? Pongo mis cuadros junior o medium, y al final, o el PPC, bueno, quedas bien con tus congresistas. Yo no hice nada, al final, ¿no? La figura que sucedió cuando Antero Flores Arau fue presidente del Congreso siendo oposición al gobierno de Toledo. Así es. ¿No? Encontraron una persona en la cual podría encontrarse cierto consenso y manejo, porque muchos dicen, tememos que la oposición presida el Congreso, porque no va a haber una conversación entre el presidente de oposición del Congreso y el Poder Ejecutivo. Pero tal como están las cosas en el Perú y sobre todo en el Parlamento, con un porcentaje de aceptabilidad demasiado bajo, donde el Parlamento no tiene una percepción positiva de la ciudadanía, si que recaía en manos de la oposición, la presidencia del Parlamento le refrescaría la figura parlamentaria, podría tener una percepción distinta ante la ciudadanía, sin que ello implique que no existan grados de coordinación entre ambos poderes del Estado. Te recuerdo más. ¿Quién salvó este gabinete?
la oposición. ¿Pero quién? ¿Qué partido? Pero claro, El PPC. claro, es cierto, Ya, pues. es cierto. Pero mira, la convivencia en política no es mala. Todo encaja. Exacto, ¿por qué? Porque si no tienes una mayoría absoluta y la tienes relativa, lo que te interesa conseguir a ti es aquello que no tienes, no lo que ya tienes. Y el PPC dio, como tú dices, el peso justo para que se mantenga el equilibrio y evitar una censura por parte del Congreso, al gabinete que tenemos. Tú sí que eres mal pensado. ¿Ah? Pero ¿tiene lógica o no? Tiene lógica pues. política. Porque si uno ve a Guren dice, caramba, ¿no? Sí, El flaco claro. hace bien su chamba, es un buen congresista. Josué Gutiérrez, con todo lo bueno y con todos los cuadros enormes que ponen ahí en su despacho, ¿no? Se acuerda, pues dice, oye, pero este se fue a Rusia, lo ves al costado de Alexis. No, no tienen peso, no tienen Es que en realidad cuadros, es el son problema. parlamentarios bastante novatos, Eso, no en pues. el tema parlamentario, quizás no en el tema político, pues pueden haber hecho política fuera del Congreso muchos años, pero para manejar un parlamento precisa de cierta expertise, ¿no? Cierta experiencia que te permita llegar a consenso, sobre todo cuando no tienes una mayoría absoluta. Si no tienes la mayoría absoluta, tienes que ser un buen componedor, tienes que tener tus puertas abiertas a los parlamentarios, tienes que tener una cierta de juegos políticos para poder llegar a los consensos y que las dos patitas caminen bien y vayan a buen recaudo, ¿no? Eso es lo ¿Tú que te creo imaginas que- en la oficina del presidente del Congreso, del comisario Gutiérrez? Cuadros así enormes. No, ya no lo ahí por todos llevaría, yo lados, creo que ¿ah? ya no lo ¿Ah? llevaría, no lo llevaría. Bueno. Un cuadro más chiquito. Pero Claro. estos tres rostros son rumores hasta el momento, ¿verdad? no hay pero nada en dicho. el caso de la oposición sí está están más Sí, sólidas sí, las está más cosas, sólida ¿no? la cosa. En el lado del gobierno todavía es un flan. Vamos Claro. a ver qué sale, porque en realidad hace un par de días estuvimos aquí con Julia Tevez, ¿no? Y ella decía que el consenso era que una mujer, y una mujer debía presidir. Pues a estas alturas del camino ya no sabemos qué cosa está pasando dentro del Partido Hay Nacional. que temer, finalmente, Dime. que un opositor sea el presidente del Congreso, porque siempre se saca ese argumento, sobre todo desde el oficialismo, o los aliados del oficialismo dicen, oye, pero ¿cómo vas a poner presidente del Congreso opositor? Porque genera inestabilidad, en fin. No. ¿Tú crees que hay que tener miedo a un...? No hay que tener miedo. Ajá. ¿Por qué? Porque un presidente del Congreso, cuando llegue a ese cargo, tiene que dejar primero su carnet partidario un costadito. Y pensar, ahora yo soy presidente de todos y no presidente de mi partido político, número uno. Número dos, llegado un conflicto X, qué bonito sería que dos presidentes de partidos distintos llegasen a un acuerdo y ese mensaje que se da a la población sería estupendo. O sea, lo que a los defensores del homólogo, digamos, dicen que deben ser el mismo partido, no. Dos partidos distintos dan un mejor mensaje y sobre todo ante la ingobernabilidad que existe, ese mensaje de unidad, ese mensaje de unión de criterios, lleva un clima de mayor estabilidad y una mejor imagen para el Perú y para el Congreso y para el Poder Ejecutivo. Creo que todos ganamos con esa posición. Ya lo demostró Antero Flores Arauz, siendo distinto partido al presidente Toledo. Así es. Hubo una buena coordinación, las leyes salieron bien, hasta ciertos respetos, y como viene el tema de contrapesos, ni uno ni el otro se va a exceder porque saben que tienen que equilibrar la balanza. A veces cuando son del mismo partido, ese contrapeso no existe y hay un exceso de confianza y por ende pues las autonomías entre ambos poderes se resquebrajan. Muchas gracias, será José Chevasco, ex oficial mayor, Gracias. ahora analista parlamentario, porque conoce pues al Congreso desde sus Conoce el profundidades. teje y maneje. ¿ah? Muchas Así que gracias su por estar opinión ha sido aquí. muy interesante. Hasta la Gracias. próxima. José, vamos al corte.